Señor Lauf, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, ¿cuáles son sus primeras impresiones del debate que hemos visto? Bueno, antes que nada, creo que terminó saliendo bastante mejor de lo que la gente esperaba. Creo que ha habido un poco de todo. Mi impresión en general ha sido, claro, ha sido una suerte de debate primigenio que ha mostrado bastantes pullas, algunas propuestas, pero sobre todo creo que con miedo a no caer en facilismos, ha mostrado una candidata que ha ido a un lugar adverso, completamente adverso a ella, y que ha tenido la entereza de pararse al frente de esta población y de la población del Perú en general, de buena forma, creo que de muy buena forma, ¿no? Por el lado de Pedro Castillo se le vio un poco molesto, ¿no? En algunos momentos estaba con el tema de la hora, y si ustedes veían un poco antes, decía, siempre estaba viendo con el tema de la hora, y se le veía un poco preocupado, ¿no? Entonces creo que así como tema de forma, creo que formalmente, hablando de forma, si me preguntan, creo que Keiko fue mejor. Y en materia económica, ¿qué propuesta usted resaltaría de alguno de los dos candidatos? Bueno, en realidad creo que, a ver, Castillo en su discurso, ¿no? En su discurso de destruir economía, en su discurso de expropiar, en su discurso preocupante de prohibir importaciones, lo cual sin duda afecta al público en general, y eso es algo que uno tiene que notar. Cuando uno prohíbe importaciones para proteger, entre comillas, a la industria nacional, lo que está haciendo es atentar contra el consumidor final, o sea, contra cualquiera de nosotros, contra todos nosotros, que nos beneficiamos de un producto que de repente es mejor y más barato que aquel que se produce en el Perú. Entonces, lo que Castillo nos ha querido decir ahí es, no importa si es que importando, valga la redundancia, traigo un mejor producto para ti, usuario, para ti, ama de casa, para ti, usuario final, yo lo voy a prohibir porque lo que quiero es proteger a un amigo mío que produce el mismo producto, pero no de tan buena calidad ni de tan mejor precio. Eso sin duda tendría que habernos llamado la atención, antes que nada. Segundo, me gustó la propuesta de promover, en este caso la propuesta de Keiko, de reactivar a las pymes y a las MIPES. Sabemos perfectamente que la pandemia se ha cargado con muchísimas empresas que hoy día no han tenido la posibilidad de defenderse de este virus. Y me gustó mucho el hecho de que se diga, los vamos a financiar, los vamos a resucitar. Acordémonos que más del 70% de la población es población informal entre comillas, que vive justamente de pequeños emprendimientos. Y esos son justamente a quienes tenemos que privilegiar en un momento en el que tenemos que resucitar una economía que está languideciendo. Las grandes empresas, los millonarios, los ricos, esos se manejan solos. Y a ellos no hay que enfocarnos en ellos. Claramente, esos no tienen un problema, y si tienen un problema, que lo asuman. Me estoy preocupando y me estoy reafirmando por justamente las MIPES y las pymes, que son los grandes, pequeños empresarios que tiene el Perú, a los que hay que apoyar. Y me gustó, además, el hecho de que el 40% de las compras estatales vayan a ser dirigidas a las pequeñas y medianas, a las pequeñas y microempresas. Y un elemento al cual celebré muchísimo, porque si ustedes recuerdan, fue una propuesta que hice en algún momento dado en alguna de mis columnas con Perú 21, es repartir hasta el 40% del canon directamente a las personas. Eso me ha gustado, evidentemente, porque es una propuesta con la cual yo vengo promoviendo y he contribuido en ese aspecto. Me hubiese gustado de repente que sea mucho más atrevida, ¿no? Pero creo que hay 2 o 3 puntos que sí han sido sumamente resaltantes de parte de Keiko en el sentido de construir. Castillo más para el lado de siempre de destruir, de prohibir, de no permitir. Esa parte a mí todavía no me termina de cojar, ¿no? Señor Laos, buenas tardes. Yo le quería hacer la consulta. Keiko Fujimori, por su parte, ha dicho que en lo que es pensión 65 va a aumentar de 250 soles a 500 soles. ¿Es esto posible? ¿Se puede realizar teniendo en cuenta que estamos en medio de una crisis sanitaria donde la atención se la va a llevar el sector salud?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esa es una propuesta que de repente a mí no me termina de cerrar mucho, como tampoco me terminó de cerrar mucho que el señor Castillo haya dicho que pensión 65 ahora va a ser pensión 60. Ninguno de los dos nos ha dicho cómo van a financiar ese incremento en el gasto público, ¿no? La única forma, como ustedes saben, de incrementar el gasto público son por dos vías: incrementar los impuestos a la población o emitir. Y ya sabemos que cuando se emite moneda de manera inorgánica se genera inflación y con eso se impone un impuesto a toda la plata, a todo el dinero que circula, afectando más a los pobres. Esa es una parte que sí me queda la duda y me encantaría que me la despejen. ¿Cómo es que van a financiar pensión 65 al doble por el lado de Fujimori y pensión 60 por el lado de Castillo? No me queda claro. ¿Con qué plata? Si justamente, además, los ahorros que teníamos como Estado han sido utilizados de mala manera, claramente, por Vizcarra y por Sagasti en esta pandemia que evidentemente nos ha castigado muchísimo, ¿no? Esa parte, por supuesto que sí, creo que es un jalón de orejas para los dos. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué van a financiar? ¿Nos van a subir impuestos? ¿Sí o no? ¿O van a usar la maquinita? Si usan la maquinita, ya sabemos quiénes son los que más pierden. Ahora, señor Laos, yo quería preguntarle también sobre lo que ha dicho el candidato Castillo. Él ha dicho que va a aumentar en 10% el presupuesto de salud y también de educación. Una propuesta claramente dudosa, porque estamos en una crisis sanitaria que ha traído a la vez una crisis económica y cuyas propuestas también a lo largo de este debate suenan poco convincentes de llegar al poder. ¿Cuál es su apreciación? Él ha sido incluso más etéreo y más vago y más atrevido. Ha dicho 10% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Si es que sumamos ese 10% de salud más 10% de educación, el 20% del Producto Bruto Interno lo va a destinar a eso. El presupuesto no da para eso. Entonces, claramente ahí adolece o de un problema conceptual donde no le han explicado lo que es la diferencia entre Producto Bruto Interno, que son todos los bienes y todos los servicios que el Perú produce, versus lo que es el presupuesto general de la República, que es mucho menor, por supuesto, como ustedes saben, porque el presupuesto general de la República lo que hace es financiar el gasto público, que no tiene nada que ver con todos los ingresos que se generan en el país. Entonces, preocupa. Vamos a asumir que el señor ha querido decir 20% del PBI nacional, del presupuesto general de la República. Tendría que cerrar unos 6, 7, 8 ministerios para poder llevar a eso. Tendría que cerrar varios proyectos sociales e incluso bajo ese presupuesto nos faltaría plata. Entonces, creo que ese es un planteamiento muy mentiroso, muy poco realista y muy poco pensado, ¿no? O sea, válido para la tribuna, válido para el público, pero a la hora que le vamos a pedir sumas y restas, ese 10% de educación y ese 10% de salud del presupuesto general no cierra. Si es que lo llevamos ahora a lo que él dijo que era PBI, peor aún, porque se come todo el presupuesto general de la República en dos sectores que ni siquiera va a alcanzar para ello, ¿no? Sin embargo, señor Laos, Pedro Castillo también habló hoy del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que él crearía para incentivar, entre otras cosas, por ejemplo, la vacuna peruana. ¿Estamos en tiempos de crear nuevos ministerios, de aumentar la burocracia? Entonces la pregunta es, ¿para qué existe el Ministerio de Educación? Si es que ciencia y tecnología está dentro de educación, ¿por qué tenemos que generar más burocracia, más gasto, más espacio para corrupción? Acuérdense siempre que la corrupción la genera el Estado, no la genera el privado. La corrupción la genera el Estado. Entonces voy a abrir un nuevo ministerio, un nuevo foco de corrupción, para que los amigos del gobierno accedan a los beneficios que el Ministerio de Ciencia le va a dar a ese grupo. Me parece una propuesta aberrante, me parece una propuesta innecesaria y absolutamente populista. Ya existe el Ministerio de Educación. Y es que queremos apuntalar el Ministerio de Educación para que ciencia y tecnología tenga un mejor alcance, un mejor trato, un mejor presupuesto, pues ahí hay que fortalecer Ministerio de Educación. No hay que crear un nuevo ministerio, no hay necesidad de hacer eso.